Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los ojos. Padre, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos, quienes puedan servir a tu pueblo como religiosas, sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amigos, bienvenidos a su programa Echando las Redes. Soy Jessica Velázquez y hoy tenemos un tema muy importante e interesante para nosotros los católicos, especialmente para los que decimos que daríamos la vida por Cristo, pues hoy se trata de el martirio, don de Dios. Amigos, soy el Padre Robertson, bienvenidos de nuevo a una semana más con su programa Echando las Redes. Y ahora el tema, el martirio, don de Dios. Así que no se pierdan el abordaje de estos temas que fortalecen nuestra fe y nos ayudan a seguir adelante respondiéndole a nuestro Señor. Bienvenidos. Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson y estamos en una semana más, en un nuevo programa de Echando las Redes. Y justo tocamos hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 57 y siguientes, hablando del martirio de Esteban, el protomártir de nuestra iglesia. ¿Y qué nos dice esta cita bíblica? Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, es importante entonces saber reconocer cómo el martirio es un don de Dios, el tema de esta semana. Así es, ser mártir, como ustedes saben, en la iglesia es ser una persona cristiana comprometida con el Señor, con el Evangelio, siendo testigo de su amor, pero también derramar la sangre por esa causa, por esa circunstancia. Así que les hago la cordial invitación para que ustedes vean ese martirio en la iglesia como un don. ¿Y por qué decimos que el martirio es un don? Padre, ¿y acaso es un don que lo maten a uno? ¿Es un don morirse? Sí, es un don de Dios que se le da a unos pocos elegidos por Él, ser testigo primero del Evangelio, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ser testigo a través de derramar la sangre. Es un don, es decir, es una gratuidad que solo viene de Dios. Y esto lo tenemos claro en la doctrina de la iglesia. En el martirologio cristiano nos dice justamente eso. Los mártires son un don, un regalo de Dios a su pueblo, porque a través de derramar su sangre siguen mostrando que Jesús está vivo, son testigos del amor de Dios y se oponen a todo tipo de violencia. ¿Y quién fue después de Jesús la primera persona que derramó su sangre ya en esa profesión de fe cristiana? Pues es justamente San Esteban, y por eso hablamos de él hoy. Y recuerden que estamos próximos también en este contexto que vivimos al
30 de junio, en donde celebramos a los mártires de nuestra iglesia romana y también de la iglesia universal. Pero también en Guatemala, el 30 de junio, celebramos el martirio del padre Eufemio Hermógenes López Cuarchita, el padre Hermógenes, conocido así, que ya está camino a los altares. Ahora es un siervo de Dios. Esperamos que algún día nos den la sorpresa desde Roma y nos digan, será declarado beato. Pues ojalá algún día que Dios así lo quiera, ¿verdad? Es decir, el martirio siempre supone derramar su sangre por el Señor. Pero solamente lo hacen aquellos que están convencidos, aquellos que no tienen miedo. No tener miedo ni aquellos que se llevan tu cuerpo, ni de aquellos que te señalan. Porque el Señor está contigo. ¿Cuántos mártires no tenemos en la historia de nuestra iglesia? Un sinfín. Y bendito sea Dios, en la historia particular de la iglesia de Guatemala tenemos muchísimos mártires. El padre Aplas, allá en Sololá, es un beato ya de nuestra iglesia, por ejemplo. Y así, ¿cuántos mártires? El padre Tulo Maruzzo, allá en Izabal, con el laico Luis Arroyo. Vean ustedes qué hermoso. Y por eso es que dan testimonio de su fe en Dios, sellado con su sangre. Y no es que ellos lo anden buscando, no es que tú vengas y digas, bueno, yo voy a ir a buscar a que me maten. No, no es así. Es que por tu testimonio de vida, es por tu predicación del evangelio, es porque tu ayuda a los pobres, a los sencillos, a los necesitados. Muchas veces se opone todo esto al sistema imperante, que muchas veces es un sistema totalitario. Los mártires no mueren en un sistema en donde haya paz, concordia. Mueren en un sistema en donde siempre se denigra la dignidad y los derechos de la persona humana. Y por eso el martirio es un don. Nos damos cuenta cómo la palabra hoy nos habla de Esteban. Esteban fue un fiel testigo de Dios, incluso señalando aquellos pecados en los cuales los hombres de su tiempo se encontraban. Y dice el texto, se rasgan las vestiduras y se rechinan los dientes, ni modo, porque se sienten amenazados, porque se sienten señalados, porque sienten que alguien está oponiéndose a las ideas que ellos tienen. Y que de verdad y definitivamente estas ideas no van con el reino de Dios. Y por eso una invitación para que veamos la vida de este gran santo protomártir. ¿Por qué proto? Proto significa primero, mártir, testigo. El primer testigo, el primer mártir de la iglesia, después de Jesús, por supuesto. Y por eso hoy veamos la vida de este gran santo protomártir y pidámosle que nos ayude a vivir con fe nuestro acercamiento a Dios. De vivir con fe nuestra respuesta, nuestra llamada. Ojalá que todos o que los que Dios escoja recibiéramos estos dones de Dios, el don de ser testigos de su amor, de tener una voz profética y por supuesto de gozar de su presencia a través del don del martirio. El Señor ha regado con la sangre de los mártires nuestra iglesia, que siga siendo una semilla fértil de la vivencia del evangelio de Dios y de nuestro compromiso cristiano. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir con más en este segmento El Rostro de la Palabra. De nuevo estamos con ustedes en el programa Echando las Redes, aquí en el segmento El Rostro de la Palabra, y justo compartiendo el tema El martirio, don de Dios. Escuchábamos ya el tema de Hechos de los Apóstoles 7:57, el martirio de San Esteban, protomártir, y así podemos tener diferentes mártires, o mejor dicho, testimonios de diferentes mártires a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y mártires no solamente aquellos que fueron muertos después del acontecimiento de Cristo, también hay mártires. ¿Cuántos profetas no fueron mártires? No ofrecieron su sangre por el reino de Dios. Algo importante, qué gran valentía seguir al Señor sabiendo que el destino no será fácil, pero convencidos de la fe, convencidos de la llamada, convencidos de ese ejemplo que nos da la iglesia. Más importante aún es saber que aún en el posible dolor y dolor de muerte, el sacrificio, la pena, la deshonra y la angustia dejan de serlo, porque la causa es Cristo, y allí todo cobra un total sentido. Cuando nosotros tenemos a Cristo como causa de nuestra manera de proceder, de nuestra manera de obrar, de nuestra manera de actuar, como lo hacían los mártires, no dudamos de la misericordia de Dios, pero no dudamos de su presencia entre nosotros. Y por eso es importante darnos cuenta que ahí tiene sentido todo sacrificio, porque la causa es Él.
Un mártir por causa de Dios muchas veces no puede ser comprendido. Quizá no sea ni siquiera querido por aquellos que un día lo admiraron en vida. Pero ante los oprobios más inhumanos, el único que comprende a ciencia cierta es el mismo Dios, quien da esta oportunidad en la persona de Cristo, ya experimentado ese oprobio en el derramamiento de su sangre. Así es. ¿Y a cuántos mártires al inicio los han tachado de revolucionarios, los han tachado de levantarse en armas, los han tachado de que son comunistas, los han tachado de tanto? Y no es así. En su tiempo muchas personas, incluso los que son cercanos, los pueden tachar o verlos mal. Ay, lo mataron porque saber en qué andaba metido. En realidad no se dan cuenta que tantos hombres y mujeres, tantos mártires han derramado su sangre. Catequistas, ministros extraordinarios, sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados a Dios, incluso niños catequistas han derramado su sangre por el amor a Cristo Jesús nuestro Señor. Allá, por ejemplo, en México, tenemos un niño pequeño de 13 años que se apellida precisamente Sánchez del Río. Imagínate, ese pequeño que en el tiempo de los cristeros lo torturaron para que renegara de Cristo. Él dijo, no, yo creo en Cristo Rey. Imagínate. Y por eso es que nos damos cuenta que los mártires son aquellos enamorados de Jesús y no les importa lo que la gente piense de ellos, no les importa que los demás no estén convencidos de lo que ellos anuncian, que siempre va con la doctrina de la iglesia, que siempre va con el evangelio. No podemos declarar mártir a una persona que esté separada de la iglesia, a una persona que haya, por ejemplo, muerto por alguna causa que no sea la de Cristo. No se puede. Siempre el mártir es aquella persona que ha sido llamada a derramar su sangre por Dios porque ha sido testigo de su amor. Recuerdo en la historia del padre Hermógenes López allá en San José Pinula, carretera a San Luis, entre San José Pinula y El Paraíso Palencia, fue muerto, derramó su sangre. Y la historia de sus testimonios dicen que el padre iba a una de las aldeas a visitar a un enfermo, una persona enfermita, imagínate. Y allí cuando iba en su carro, entonces fue que le salieron aquellas personas que le quitaron la vida y pues sucedió lo que ya conocemos en la historia. Para que nos demos cuenta cómo un mártir también está ahí atento. Y no es que un mártir sea una persona de aquellas que digamos, este es súper valiente y este es una persona que tiene, que no tiene miedo. No es cierto. Nos cuentan las hermanas que atendían la casa arzobispal de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Arnulfo Romero de las Américas, allá en El Salvador, cómo cuando un vehículo pasaba enfrente de la casa o veía que alguien se estacionaba, él tenía miedo porque sabía lo que estaba pasando, salía corriendo, se saltaba un muro entre la casa arzobispal y la casa de las monjitas y llegaba hasta donde ellas estaban con taquicardia. Y esto lo cuentan ellas con mucho amor. Es decir, un mártir no es una persona que no tema. Un mártir es una persona humana, pero eso sí, está convencida del amor de Dios. Ojalá que nosotros nos convenzamos de esa fe. Nosotros tomemos al mártir como aquel que desborda en fe por Dios, y que los jóvenes también vean en la figura del mártir aquella persona que me convence para responderle a Dios, a su llamada, a su servicio. Que el Señor nos bendiga. Continuemos. Amigos, que Dios les bendiga. Estamos de nuevo en este espacio de Brújula para que hagamos ahora un viaje ficticio hasta Roma. Así es, cada 30 de junio en la Iglesia Universal se celebra a los protomártires de la Iglesia de Roma. Y claro, esta memoria se extiende a la Iglesia Universal celebrando a todos los mártires. Y no es la excepción. Aquí en Guatemala celebramos el 30 de junio precisamente el martirio del padre Eufemio Hermógenes López Cuarchita allá en San José Pinula. Guatemala, tierra de mártires también. Bueno, yéndonos a Roma, los mártires que derramaron su vida y que siguen derramando su vida en diferentes lugares del mundo por defender la fe, por anunciar a Cristo, por llevar la buena nueva del Evangelio, por defender la dignidad de la persona humana, por no tomar las armas, por no ser violentos, por buscar la paz. Normalmente son aquellas personas que con su actitud de vida
son una carga, una molestia para el sistema imperante, y por eso es que son señalados. Por eso muchos mártires o protomártires fueron torturados, fueron señalados, fueron secuestrados y muchos de ellos desaparecidos. Pero es bueno que nosotros hagamos conciencia de lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, no solamente en Roma, en todos los países, en el mundo entero, y Guatemala que no es la excepción, porque si no, perderíamos la memoria histórica, como lo decía otro mártir de nuestra iglesia particular en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, y es Monseñor Juan José Gerardi Conedera. No podemos olvidar el pasado, porque si olvidamos el pasado podemos caer en la tentación de repetirlo, y por eso debemos de guardar memoria histórica de los acontecimientos. También recordamos en Guatemala el 30 de junio a nada más y nada menos que al padre Hermógenes, y hay un cantito precisamente al padre Hermógenes. El padre Hermógenes nace, el padre Hermógenes vive, el padre Hermógenes grita en el pueblo que camina. Así dice la letra, ¿verdad? Bueno, es importante saber que el padre Hermógenes nació en Ciudad Vieja, Zacatepeques, luego estuvo en el Seminario Conciliar de Santiago, Guatemala, el seminario menor, allá por la Roosevelt, kilómetro 15, donde su servidor también fue formador en algún momento de la Arquidiócesis de Santiago. También estuvo allá en la parroquia de San José Pinula, pasó por el Calvario, pasó por diferentes lugares, pero su mayor tiempo como párroco en San José Pinula, ahí dio testimonio del amor de Dios, porque se opuso a que se llevaran el agua y a que el destacamento militar arrestara o se llevara a jóvenes, estamos hablando de niños de 14 años en adelante, para llevárselos a las filas. Se opuso, y por eso, pues, como bien tenemos sabido, es que se le señaló y se dio la orden de la pena de muerte. Pidamos la intercesión de los grandes santos mártires en nuestra iglesia, y que al verlos nuestra fe siga creciendo y siga convenciéndose de la presencia de Dios.